Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios. Hoy, 15 de octubre, conmemoramos a Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia. Nos encomendamos a su intercesión en el cielo. Nació en Ávila en 1515 en una familia de conversos. Su padre era un gran aficionado a la lectura, con lo cual ella también se apasionó, especialmente por los libros de caballería. Su madre educó a los hijos en la devoción al Santo Rosario y a la vida de los santos, que también fueron parte de su crecimiento espiritual. Su nombre era Teresa Sánchez Cepeda Dávila y Ahumada. En su infancia ya mostraba interés en el martirio, lo que compartía con su hermano Rodrigo, razón por la cual escribirá ella misma que concertábamos irnos a tierra de moros, pidiendo por amor de Dios para que allá nos descabezasen. Así como se entusiasmaba con esto, también pasaba a desear la vida de ermitaña, como lo escribirá en Vida 1. Ordenábamos ser ermitaños y en una huerta que había en casa procurábamos como podíamos hacer ermitas poniendo unas pedrecillas que luego se nos caían y así nos hallábamos remedio en nada para nuestro deseo. Hacía limosna como podía y podía poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario. Gustaba mucho, cuando jugaba con otras niñas, hacer monasterios como que éramos monjas, y yo me parece deseaba serlo, aunque no tanto como las cosas que he dicho. En 1528 muere su madre cuando tenía 13 años. En 1531 su padre, al ver que Teresa se dedica bastante a lo espiritual, pide el ingreso de su hija al convento de las Agustinas de Santa María de Gracia, en Ávila. Pero su vocación no era monástica y regresa al año siguiente aquejada por una enfermedad que le ayudó a confiar ilimitadamente en Dios, cuando fue desarrollando el método que llamó recogimiento, tras la lectura del tercer abecedario espiritual del franciscano Francisco de Osuna, que la llevaron a gustar de la unión íntima con Dios y el deseo a la soledad. En 1541 murió su padre y se dedicó a la lectura del libro de Confesiones de San Agustín para paliar la pena. Más adelante, al recuperar su salud, como ella misma afirmará en sus escritos, gracia que pidió a San José, de quien fue gran devota. Teresa vivió un periodo de relax espiritualmente y dejó la oración cotidiana hasta que, en 1542, Jesús se le apareció condolido, reprochándole su actitud. Ya en 1555 vino lo que ella consideró su verdadera conversión al ver a un Jesús crucificado. En mirándola, la imagen de Cristo llagado, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arroje me cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. En 1556 vive los arrobamientos espirituales, donde entra en quietud y oración íntima con Dios. En 1558 experimentó su primer rapto y la visión del infierno. En 1559 toma por confesor a Baltasar Álvarez, con quien estuvo en dirección espiritual durante 6 años. Al experimentar la visión de Jesús resucitado, prometió en 1560 aspirar siempre a lo más perfecto. San Pedro de Alcántara validó su espíritu y San Luis Beltrán la animó a llevar adelante el proyecto de la fundación, reformando la Orden del Carmen y adoptando la regla primitiva que implicaba el desprendimiento y contemplación, dando inicio a su actividad apostólica. En la reforma que propuso para la Orden del Carmelo, las religiosas inician una vida dedicada a la oración, el ayuno, no poseen renta, tienen muchos momentos de silencio y adoptan otro tipo de calzado, por lo que pasan a llamarse descalzas. El 13 de julio de 1563 empiezan a usar alpargatas de cáñamo, ejemplo que seguirán las otras religiosas, así como los carmelitas varones, que pasan a llamarse descalzos, diferenciándose de quienes tienen una vida más mitigada dentro del Carmelo. Funda con San Juan de la Cruz en 1568 en Duruelo el primer convento de carmelitas descalzos.
siendo característica la ausencia de zapatos. En 1580 obtiene la dispensa desde Roma para que sus carmelos reformados se erigieran en provincias autónomas. Es el punto de partida de la orden religiosa de los carmelitas descalzos. Escribió, por obediencia, obras de carácter autobiográfico, La vida, escrito entre 1562 y 1565, el libro de las fundaciones, iniciado en 1573, publicado en 1610, la obra mística más famosa de Santa Teresa, Las Moradas o El Castillo Interior, escrita en 1577. También Camino de perfección para sus monjas, meditaciones sobre los cantares, exclamaciones, visita de descalzas, avisos, unas 30 poesías, así como 500 cartas a personalidades de su momento y otros escritos. Muere el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, declarada beata en 1614 y canonizada en 1622 por el Papa Gregorio XV, declarada la primera mujer doctora de la Iglesia en 1970 por el Papa Pablo VI. Tanto Lergo, un espacio para enamorarnos de Dios.